Pues aquí llega nuestro espacio de asesoría legal, aquí está Abogado de Guardia. Hoy vamos a hablar del último éxito judicial de Castillo Castrillón Abogados, evitando el desahucio de una familia de su vivienda. El prestigioso despacho valenciano ha logrado que el juzgado de Segorbe archive un procedimiento hipotecario sobre la vivienda habitual de un matrimonio, que apreciaba la falta de legitimación del banco que ejecutaba para instar ese procedimiento, un procedimiento, como digo, de ejecución. ¿Por qué? Porque el banco había cedido el crédito hipotecario a un fondo inversor, eso que llamamos fondo buitre, evitando así, como digo, el desahucio de los propietarios de su vivienda. En fin, un auténtico éxito social. Para explicarnos en qué consiste, tenemos con nosotros a Ignacio Castillo Castrillón. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Chimo. Un placer. Y Sonia Molina, que es letrada del Departamento de Civil y además la abogada que ha conseguido tan importante sentencia. Así que, oye, enhorabuena, porque es una conquista, ¿verdad? Gracias. Ahora nos contarás más detalles de la importancia del precedente que crea esta sentencia. Bueno, ¿por qué es tan importante esta sentencia que ha defendido Sonia de manera tan magistral? Sí. Bueno, pues la verdad es que es una sentencia importante por un motivo principal, y es que al final las familias que tienen problemas económicos y que tienen una hipoteca y que no pueden hacer frente a esa hipoteca, pues no están en una situación de desamparo total. Es decir, no, jolín, ahora me van a tirar de la casa porque fíjate, porque no estoy pagando el crédito hipotecario. Cuidado, que no siempre pasa eso, no siempre sucede que ese procedimiento de ejecución hipotecaria vaya prosperando y acabe en un desahucio o que te tiren de tu casa. Hay que ver las circunstancias, porque todos conocemos, como consecuencia de la crisis anterior, que muchos bancos, debido a la alta morosidad que tuvieron, pues tuvieron que vender mucho pasivo, venderlo a lo que se llaman fondos buitre, para ellos limpiarse sus propias cuentas y no tener que hacer dotaciones ante el Banco de España. Entonces, esa situación, claro, ¿en qué situación quedan los clientes del banco? Pues bueno, pues lo que ha conseguido Sonia es que pues ahí este cliente que ha cedido el crédito, el banco que ha cedido el crédito a un fondo buitre y ha seguido gestionando los cobros, y que luego presenta la demanda de ejecución hipotecaria y para instar y solicitar ese desahucio, pues al final no pueda, porque el titular del crédito es un fondo buitre y el fondo buitre no está instando judicialmente esa ejecución hipotecaria. Entonces, es lo que hemos hablado muchas veces en estos programas. Cuando una familia pasa por una mala situación económica, que no puede pagar las letras, esa situación de angustia que se produce dentro de la familia, el no poder atender con niños, que todo es malo, pues bueno, no todo es tan malo. Tenemos instrumentos como la segunda oportunidad, tenemos temas para poder defender, instrumentos jurídicos para poder defender determinadas ejecuciones hipotecarias o para defender cualquier tipo de acción que contra esta persona, esta familia se inste. Y bueno, y lo que ha conseguido Sonia, pues la verdad es que es de gran valor. Es de gran valor. Estamos muy contentos. De nuevo, Sonia, desde luego. Han habido, desde luego, sentencias en la historia reciente y antigua de nuestro país que han hecho que las cosas cambiaran. Sentencias a partir de las cuales el camino ha sido diferente, también el clima social. ¿Esta sentencia, Sonia, crearía, digamos, un precedente? ¿Hay a partir de ahora? A ver, esperamos que sí. Estamos en el juzgado de primera instancia. Esta sentencia, por supuesto, puede apelarse, iría a la Audiencia Provincial de Castellón, pero es un precedente que entendemos que es muy importante porque hasta el momento prácticamente todos los juzgados de primera instancia y también las audiencias, la audiencia, por ejemplo, la Sexta de Valencia, lo niega. Entiende que el banco, a pesar de haber cedido el crédito a un fondo, tiene capacidad, tiene legitimación para entablar la acción, con la consecuencia de que los propietarios de la vivienda sean desahuciados, obviamente. La acción es esto que hablamos, ejecutar la hipoteca, ¿verdad? La ejecución hipotecaria. Correcto. Con lo que se llama lanzamiento, que la persona, que la familia tiene que abandonar la casa, con las consecuencias dramáticas, por supuesto, que todos podemos entender. Además, Ignacio ha explicado brillantemente. Entonces, el banco no va a poder hacer esa acción, esa ejecución hipotecaria, al menos en este punto, ¿no? Claro, no, nunca. Nunca. Es decir, el banco no tiene legitimación. El juzgado lo que ha declarado es que... como decías, que había posibilidad, digamos, de apelar, de apelación y de recurso, ¿no? El banco puede apelar. Lo que ocurre es que en la apelación no se puede presentar más documentación de la que se ha presentado en primera instancia. Vale, entiendo. Con lo cual puede apelar, pero sin muchas las posibilidades no son demasiadas. De éxito, no son demasiadas. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo celebro. Yo también. Porque aquí en este caso nos ponemos con las familias, en este caso con esta familia, con este matrimonio. Por tanto, no se va a ejecutar la hipoteca para tranquilidad de esta familia. Hablábamos de este concepto de cesión del crédito.
Sí. Esto de que el banco tiene el crédito hipotecario, es el titular, es con quien tú has negociado. Cada vez menos, porque se hacen también muchas hipotecas online, pero le ponemos cara y ojos también, ¿verdad? A las personas, a los representantes del banco. Correcto. Ellos nos conocen, también nosotros, hay ese trato. Y de repente ese banco hace cesión de crédito a un fondo buitre que está en Luxemburgo. las Islas Vírgenes, Sí. o en Luxemburgo, casualmente países de fiscalidad, en fin, no rigurosa, por ser, digamos, tranquilo en la expresión. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hacen estas cesiones de crédito? Pues además, lo importante en las cesiones de crédito, claro, el banco lo que intenta es no tener riesgo. Entonces, cuando hay una hipoteca que está impagada o tiene otro tipo de producto que para él es tóxico, entonces lo que quiere es deshacerse de esa hipoteca, porque eso para él implica en sus cuentas tener un riesgo, alguien que no le está pagando, le está costando, o no tanto, la verdad. Pero bueno, para él implica riesgo y él lo que tienes que tener son las cuentas blancas, o sea, contra más activos tenga y menos riesgo tenga, mejor para él. Entonces lo que hace es vender las cuentas, o sea, las hipotecas que son de riesgo o otros productos que también son para el de riesgo, las vende a un fondo. Por eso los fondos buitres, que se denominan así, lo que hacen es compran paquetes, no solamente la hipoteca de estos señores, sino la hipoteca de a lo mejor miles y miles de personas que están en la misma situación que estos señores, con una hipoteca de riesgo, a un precio y la venden. ¿Qué hace el banco? El banco se quita el riesgo lo transmite al fondo y el fondo le da dinero importante. Entonces, él coge activo y se quita el riesgo. ¿Qué pasa? Que esta cesión no es obligatorio comunicarla, ni el consentimiento, por supuesto, comunicársela al deudor hipotecario, con lo cual tú estás feliz en tu casa, no sabes que tu hipoteca ahora pertenece a un fondo que está, pues, no sé, en las Islas Caimán. Hasta que llega el momento y el banco te ejecuta la hipoteca porque llevas 12 mensualidades sin poder pagar. Y en ese momento es en el que tenemos que actuar para ver si esa hipoteca está cedida, porque el banco no te da información, o está titulizada, de alguna de las formas que ya no está en poder del banco, aunque el banco sí que sigue teniendo la capacidad de gestionar el cobro. Tú pagas todos los meses la hipoteca, pero ya no es titular el banco. Vale. No modifican la domiciliación, tú sigues pagando tu cuota hipotecaria todos los meses a ese banco con el que contrataste, pero resulta que este crédito hipotecario está cedido, como nos ha explicado Sonia. ¿Y cuántas personas habrá en esta situación? Y además que no lo saben, ¿no? Muchísimas. Y no lo van a saber porque, como te he comentado, no es obligatorio, no se requiere ni el consentimiento del deudor, ni tampoco es necesario que se le comunique. ¿No parece razonable que el banco haga un movimiento tan importante con un crédito tan importante para las familias y no esté obligado a comunicarlo a la familia que es la que tiene ese compromiso a largo tiempo? Ni al Banco de España tampoco lo tienen que comunicar. Bueno, en teoría las cesiones de crédito todas se registran a la comisión claro, a la comisión de valores se tienen que registrar para que vea que claro, lo que ellos quieren es quitarse riesgo, es una forma de capitalizarse quitándose riesgo a costa de los propietarios. Del sufrimiento de las familias, en efecto. Bueno, ¿y cómo funcionan estos fondos de inversión? Digamos, son vehículos de inversión anónimas, claro, son entes, sabemos, además le ponemos este apelativo de fondos buitre y nos los imaginamos, ¿no? Como con esa avaricia. En fin, funcionan, como vemos, desde luego sin ningún tipo de alma, no. Ni de empatía hacia las familias y desde lugares lejanos. Pero, ¿cuál es la dinámica de funcionamiento? Un fondo de inversión, claro, según donde invierta, puede ser buitre o no buitre. Pero bueno, lo normal es que sí, que se alimentan de créditos, compran créditos a muy bajo precio y en conjunto, en global. Pues son fondos de inversión que carecen de personalidad jurídica, están negociados o gestionados por una gestora, que es la que decide en qué se invierte y en qué no se invierte. Y lo que hacen es comprar créditos y productos de riesgo a muy bajo precio, ¿vale? Para luego ellos negociar con ellos, los venden incluso troceados, es decir, que las titulizaciones de hipoteca no ceden la totalidad del crédito, a lo mejor ceden una parte, negocian con ellos. ¿Qué pasa? Que el fondo en sí no tiene capacidad jurídica. El fondo no podría instar nunca un procedimiento ejecutivo contra... Hay que hacerlo el banco con el que hemos firmado. Tendría que hacerlo la gestora que se halla en las Islas Caimán, por ejemplo, o el banco, como ha estado haciendo hasta ahora, hasta esta sentencia. En este caso, hasta esta sentencia. Por eso es tan importante. Y que puede, desde luego, cambiar las cosas. Fondos buitre, bueno, sabemos cómo funcionan y que, afortunadamente, pues tenemos instrumentos legales
y abogadas que mucha pericia, como Sonia en Castellón Abogados, que le han dado la vuelta a la tortilla. Bueno, ¿qué podríamos recomendar después de todo lo que nos ha explicado Sonia y de su defensa, desde luego, de esta sentencia tan importante? ¿Qué podemos recomendar a nuestros espectadores? Decíamos, igual hay gente que tiene ese crédito hipotecario, digamos, subrogado a un fondo buitre, pero no lo sabe. ¿Cómo podemos informarnos? Pues desde luego lo primero es trasladar a los espectadores o dar un mensaje de tranquilidad y de confianza, en el sentido de que cuando uno tiene una mala situación económica o pasa unos momentos económicos delicados, que no todo está perdido, ¿eh? Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas instituciones jurídicas por aplicar, mucha defensa que hacer en procedimientos judiciales, y lo que aconsejamos desde luego es que lo primero que tienen que hacer es asesorarse. Es cierto que cuando uno no pasa una mala situación económica, habla de abogado, mucho dinero, madre mía, no voy a tener dinero para pagar al abogado. Bueno, vaya usted a un abogado, entérese posibilidades de financiación, nosotros tenemos acuerdos con financieras para poder financiar los procedimientos y pagarlo a cuotas, y hay muchas maneras, ¿eh? Lo importante es dar salida a un problema que tiene una persona y que esa persona que acude, en este caso a nuestro despacho, atenderla como se merece, o sea, con profesionalidad, con empatía, con tranquilidad, que nos cuente todos sus problemas y buscar una solución lo más adecuado para conseguir esa tranquilidad que se ha perdido. Además, nosotros contamos con un equipo de abogados multidisciplinar, especialistas en derecho civil, en derecho mercantil, derecho penal. Entonces, muchas veces abordamos las cuestiones que nos plantean los clientes, las abordamos de una manera conjunta, en donde cada especialista aporta su granito de arena y al final conseguimos un camino y una estrategia de defensa. Entonces, lo que quiero trasladar a los espectadores es confianza y tranquilidad, y que no todo está perdido y que pueden contar con nosotros en lo que necesiten. Igual que ocurre en la salud, ¿verdad?, con los equipos médicos interdisciplinares para, al final, desde luego, curarnos, también ocurre con las cuestiones legales, y es importante que el despacho de abogados de confianza tenga precisamente este equipo en el que nos puedan asesorar en las múltiples disciplinas del derecho, que son tantas, porque, digamos, todo en la vida está regulado por el derecho, como hemos hablado en varias ocasiones. Ignacio Castellón, como siempre, un placer. Enhorabuena al despacho y especialmente a Sonia Molina por esta sentencia, que ojalá que de verdad cambie las cosas. Gracias por acompañarnos. Ahora llega la información del tiempo, la previsión y luego los deportes. Pasad muy feliz tarde y cuidaros mucho.